Todos tenemos algún mambo en la Todos cabeza. tenemos algún mambo en la cabeza. Todos tenemos algún mambo Todos en la tenemos cabeza. algún Todos mambo en la tenemos cabeza. algún Todos mambo en la cabeza. tenemos Todos tenemos algún mambo en la cabeza. Todos tenemos algún Todos mambo en la tenemos cabeza. algún mambo en la Todos cabeza. tenemos Todos algún. algún. ¿Y el tuyo cuál es? Soy Lucie, tengo 23 años, soy una persona no binaria. Yo soy Soriel, soy un varón trans. Mi nombre es Yanela Marzorati, soy psicóloga, psicoanalista. ¿De qué hablamos cuando hablamos de disidencias? Sería como una diferencia respecto de la norma, ¿no? Si vamos a la definición, es como disentir respecto de algo. Yo tengo mis debates con las cuestiones de las identidades. Es decir, puedo entender la cuestión de las identidades como un término político y acuerdo, pero cuando se trata de mi contexto de trabajo, ya ahí tengo que tener un poco más de cuidado porque una identidad, la que sea, a lo que sea, puede ser algo que coagula a alguien en un lugar fijo y que eso puede generar malestares. Entonces, también hay que estar advertido de hacer esas diferenciaciones de cuando usamos un término, ¿no? ¿Cómo lo usamos? Yo empecé como a definirme como lesbiana, me acuerdo, a los 13, 14 años. En realidad fue como una cosa de decir, bueno, quizás no me gustan tanto los varones como siempre supe o sea, como siempre se supone que tenía que ser. Y en el momento en el que me di cuenta de que me gustaban las mujeres, dije, soy lesbiana. Y después con el tiempo fue como, no, soy bisexual. Y después, no, soy trans. Y después, nada, soy esto que soy ahora, digamos. Pero fue como una búsqueda de años. Yo me refiero mucho a mí mismo en masculino porque dentro de los binarismos femenino-masculino prefiero el masculino para nombrarme y tiene que ver con no exponerme a recibir violencias cuando hablo de mí, básicamente. Porque cuando hablo de mí con la E muchas veces no cae bien y molesta. Entonces prefiero hablar de mí en masculino, que es como más seguro dentro de lo seguro que puedo tener. Así que eso, aclarar que hablo de mí en masculino, pero igual mi pronombre es ella. La primera vez que yo estuve un poco en contacto con personas que hablaban fuerte de todos estos temas fue en el encuentro que en ese momento era Nacional de Mujeres. No me acuerdo qué provincia porque soy pésimo con eso. Fui a varios y se me mezclan todos entre sí. Pero creo que fue en el 2018, si no me equivoco. Y ahí fui al primer taller que se estaba armando por fuera de la grilla sobre personas no binarias. Imagínense que era como todo tan sobre la marcha que estaban mezcladas personas no binarias e intersex. Lo cual no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero amo porque bueno, fue la forma que encontraron ahí de les pibis de poder unirnos y hablar de estas cosas. Esa fue la primera vez. Y después, a partir de eso, algo me empieza a resonar muchísimo y me empiezo a nombrar como no binaria. Ahí fue la primera vez que me empecé a replantear un montón de cosas. Primero con un montón de inseguridad, porque es como cuando te sentís como aparte de todo eso, decís, como que me siento, al principio mucha gente le pasa que sentís que te estás apropiando de algo que no te pertenece y a la vez decís, che, pero hay algo que me resuena demasiado conmigo, con todo esto que escucho de otras personas, hasta que yo me animé como a, por ejemplo, empezar a pedirle a las personas que me traten con otro pronombre, que en ese momento eran todos los pronombres, eran femenino, masculino y neutro. Eh, y nada, a partir de ahí arranqué. En ese momento no pensaba para nada en hormonarme, ni en operarme, ni nada de eso. Y un poquito más adelante, alrededor de, sí, creo que fueron 2 años después de llamarme como así no binaria, empiezo a sentir fuerte la necesidad de que solamente me llamen con el pronombre masculino. Empecé, así como mi primer acercamiento de salud mental fue a los 13 con mi primer psicóloga. Yo me había ido de la casa de mi mamá y caía lo de mi padre. Y en ese proceso se generó un conflicto tan grande con mi mamá, con mi papá, con todo el mundo, con mi familia en general, que mi papá decide llevarme a la psicóloga. Pero me llevó una psicóloga que también era su psicóloga.
Entonces como que había algunas cosas, hizo lo que pudo, me dio esa herramienta de llevarme a la psicóloga en ese momento. Esa psicóloga me sirvió un montón, me dio como muchas herramientas, pero hasta cierto punto, porque yo sabía que era la psicóloga de mi papá y había un montón de cosas que no le iba a contar. En relación a mi identidad, digamos, nunca fue algo que traté demasiado en terapia, la verdad. El día de hoy yo voy a terapia y digo, soy ella, tengo 1000 cosas de las que hablar antes de hablar de quién soy. O sea, de quién soy en el sentido de mi identidad de género. De hecho, con la psicóloga que tengo ahora, que empecé hace relativamente poco, cuando recién empecé la primera sesión, me dijo, bueno, ya vamos a hablar de las cuestiones de género. Y el día de hoy que nunca tocamos eso, porque hay 1000 cuestiones para mí, de mi salud mental, que tengo que resolver, de mi cotidiano, de mis costumbres, un millón de cosas, que sí, están teñidas y tienen que ver con mi identidad muchas veces, porque sí, pero no necesariamente con el cuestionar esa identidad, sino con el, bueno, por esa identidad me pasa tal cosa. Entonces, ¿cómo resuelvo esto que me pasa? O cómo trabajo, o cómo me lo tomo, o lo que sea, digamos, pero no tiene que ver con cuestionar si soy no binaria o no, o si soy mujer o hombre, sino con cómo manejo todo lo que me pasa siendo no binaria. En mi caso, yo soy una persona neurotípica, así que si bien mi salud mental obviamente fue afectada, tipo, tengo ansiedad como cualquier persona que tiene ansiedad, no tengo ansiedad crónica ni nada de eso, pero sí, por ejemplo, empezar a vestirme de cierta forma o empezar a usar ciertos pronombres o empezar a decir, che, yo ya no soy esa piba, ahora soy este pibe y tengo este nombre nuevo. Son cuestiones o momentos en la vida en donde te empujan a sentirte incómodo, a sentir ansiedad, a sentir mucho miedo de qué es la respuesta que te va a dar la otra persona. Creo que bueno, que hay todo un armado cultural que tiene que ver con una heterosexualidad que todavía pareciera ser obligatoria. Es decir, yo estaba leyendo un libro, es un autor francés, y él habla de la invención de la cultura heterosexual, que tiene una fecha en la historia. O sea, hay un momento en la historia donde, por distintas razones, se empieza a ser necesario que eso exista como norma, como regla social. Es decir, la impronta que deja el catolicismo digamos, por decirlo de algún modo, en los vínculos amorosos es que principalmente establece la monogamia. Regla número 1, la monogamia. Regla número 2, el fin único y último de la sexualidad humana es la reproducción. Y tercero, ubicar al placer como descalificándolo todo el tiempo, el placer sexual en general, ¿cierto? Entonces ahí ya hay un armado, digamos, potentísimo con todo lo que sabemos que ha influido el cristianismo en la historia, en la construcción de las culturas occidentales. Después, digo, siguiendo en la línea a grosso modo histórica, viene Freud, ¿no? A decir él y un montón de otra gente, digo, no fue el único, pero el referente como ineludible, digamos, en estas cuestiones. Él habla desde un discurso psiquiátrico y desde el discurso también de la medicina, específicamente de la neurología. Él era neurólogo. Saca a la cuestión de la sexualidad del lugar de la confesión, ¿no? Porque siempre, por el rasgo de la injerencia del catolicismo, etcétera, la sexualidad había que confesarla. Era algo que tenía que ver, por ende, con el pecado, ¿no? Entonces se quita de ese lugar de pecado, digamos, y se puede hablar de eso. De hecho, una de las cosas que más le criticaban era eso, ¿no? Como que promovía no sé, la proliferación de la sexualidad, una cosa muy, muy rara, pero bueno. Pero en verdad, digamos, lo que él, digamos, del lugar de donde nunca se mueve es de pensar a la sexualidad humana por fuera de la biología. Por ende, casi que recorre, si querés, la misma idea. La idea de la heterosexualidad obligatoria no se toca. Siempre tuve mi red de apoyo.
Las primeras personas que me acompañaron fueron mis amigues y mi vieje, que dicho sea de paso también es no binaria, o sea, como que hay otra contención como mucho más personal de parte de mi familia, de parte de ella, que nada, o sea, yo le dije, y si bien, qué sé yo, hubo cositas así como que tuve que explicar un par de veces, pero así como ella también me tuvo que explicar cosas a mí, como también es otro lugar de que tu vieje sea no binaria, también se sale de otra norma, porque por lo general somos las personas más chicas quienes salimos del closet. Bueno, no, se puede salir del closet 500 veces en tu vida, a cualquier edad en tu vida. Y a mí me pasó con mi vieje que, nada, siempre estuvo ahí apoyándome una banda, incluso cuando no tenía las cosas claras, y poder hablarle y decirle, che, me pasa esto y esto y esto, no puedo descifrar qué es lo que quiero. Y después con mis amigues. Mis amigues me rodean personas trans, la verdad. Tengo mis amigues cis también que me súper acompañaron también en el proceso. Así que siempre hubo una red de apoyo, tanto de amistad como de la familia. Y después también me pasó con mi viejo, que por ahí esto me flasha, porque por ahí nosotros prejuzgamos mucho a las personas. Como, no, esta persona que no es parte del colectivo, es una persona grande, tiene toda su vida construida conmigo de esta forma. Siento que yo no sentía que se lo iba a tomar a mal, pero sentía que le iba a costar mucho entenderlo. Y cuando lo dije con mucho miedo. Y su respuesta fue, nada, ¿entendés? O sea, la mejor. Y después digo, qué importante que es sacarnos las ideas que tenemos de ciertas personas. Y vos, si te estás muriendo por decirle a una persona, decíselo. Mi papá todavía me dice por mi nombre anterior. Y me dice boluda y me dice ella. Al día de hoy ya cambié mi DNI, ya hace varios años tuve en hormonas también. Mi mamá, yo perdí contacto durante bastante tiempo, años, y ahora como que cuando volví a reencontrarme con ella, yo ya estaba operado, ya tenía otro pronombre, ya como que fue una cosa de tipo de sopetón, ¿viste? O sea, vine, aparecí después de años y soy esto. Y ella lo recibió. Quizás no no tiene tanta información, no tiene tantas herramientas, no tiene tanto estudio, si querés, tanta academia. Pero soy su hijo para ella. Tipo, ella dice, mi hijo. Y eso para mí ya es un montón. No le pido que diga hije, ni siquiera me interesa. Para mí es un montón que ella diga que tiene un hijo y que se llama Lucier. Y que mi hermano tiene un hermano. Y que mi hermana tiene un hermano. Entonces como, no sé, como que eso, siento que mi mamá lo pudo recibir después digo, mi mamá fue la primera persona que se largó a llorar el día que yo me quise comprar una camisa. Cuando tenía 12 años. Pero con el tiempo se ve que su tiempo y mi tiempo sirvió de algo. Digo, porque eso, no me vio, yo no la vi por mucho tiempo. Y cuando nos reencontramos, como que pudo haber una apertura de su parte a lo que era yo en ese momento. Con mi papá me pasa distinto. Como que sí, en algún momento yo le dije, che, pa, me gustan las mujeres. Y eso lo recibió muy bien. Eso me dijo, ¿y por qué llorás? No pasa nada. Y me abrazó y estuvo muy bien. Pero es como que hasta ahí llegó. Como que después hubo un algo que no le permitió avanzar de eso. Después yo, me operé en el 2021. Y eso es raro porque él también me apoyó con eso. Pero no se entiende muy bien. Porque es como que ponerle la operación, yo tuve que pagar un coseguro que en ese momento fueron 60.000 pesos. Que ahora 60.000 pesos es un vuelto, pero en ese momento era un montón. Y yo me acuerdo que junté 48.000 pesos con un sorteo, haciéndolo yo, nada, vendiendo cosas, lo que sea. Junté los 48.000 pesos y el resto, o sea, 12.000 pesos, los puso él. Tipo, bancó la situación. Y me acompañó al médico un par de veces. Qué sé yo, me llevó. Como que parecía que más o menos. Ahora de ahí a decirme él, digo, fue más fácil para él poner plata para que yo me opere que aceptar que quizás me tiene que llamar de otra forma o no decirme con mi otro nombre. Mis amistades se mantuvieron firmes.
Pero también hubo como una cuestión de redescubrimiento de todes. Digo, tengo amistades, ponele que me encontré en los primeros feminismos que habité, y que todavía hoy se sostienen, con toda la mutación que tuvo mi feminismo, nuestros feminismos, se sostienen. Hay que estar advertido de un montón de cuestiones, es decir, no se puede desconocer, creo, a esta altura, que un montón de cosas, pero digo que, por ejemplo, existe la cultura cis heteropatriarcal. ¿Por qué eso? ¿Cuándo se formó eso? ¿De dónde viene? Bueno, hay que ponerse a estudiar mucho, digamos, ¿no? Desde mi lugar yo no puedo, digamos, no puedo tener, porque no serviría. Sí tengo mi propio posicionamiento ideológico, de estudio, etcétera, pero eso, a la hora de que alguien se me sienta enfrente, yo lo tengo que correr. Si no, estoy trabajando desde el prejuicio, el que sea. No se puede suponer, digamos, que porque alguien es mujer, le pase tal cosa, porque es hombre, le pase tal otra, porque tenga tal edad, le tiene que pasar tal cosa, y en el mismo sentido, alguien que me dice, bueno, yo tengo una relación o mi preferencia sexual es tal, lo pienso en el mismo sentido, digamos. Uno, creo que necesariamente hay que trabajar desde un lugar fuera del prejuicio, porque si no ya arrancamos mal. Hay como una cuestión de soy, por más que la gente no me vea, pero también somos en base a lo que el resto ve, en algún punto. Entonces como que hay ahí una cuestión de, bueno, hasta dónde soy si el resto no lo está viendo. Pero a la vez la cuestión de igual soy, por más que no lo vean. Me pasa, por ejemplo, como que mi primer acercamiento con esto de la mirada del otro fue con esto de no pensarme ni como mujer ni como hombre. Porque yo pensaba, bueno, esto que les decía, si no soy mujer soy hombre, y si soy hombre tengo que verme de esta o esta forma. Y de repente no me encontré con ninguna de esas dos formas, y soy una persona no binaria, y no se entiende muy bien. La gente no entiende qué es el no binarismo. O capaz escuchó la E alguna vez y le parece una pelotudez, ¿viste? Como que... entonces, como que hay una cuestión ahí de... que importa mucho la mirada de los demás, porque en algún punto valida lo que sos. Tipo, si yo no digo nunca o no exteriorizo nunca lo que soy, como que no hay nadie que valide eso que me está pasando. Por eso también está bueno como tener una persona que sepa quién sos. Porque si no queda como todo muy para mí, y como que no hay una respuesta del entorno sobre eso que te está pasando. Que bueno, la mirada del otro puede ser el entorno o puede ser en la calle, digo, pero siento que ponerle en la calle, bueno, esto que les comentaba, yo soy ella. Y cuando me peleé, era él. Y para todo el mundo era él. Porque se ve que, bendecido, tengo una cara que se amolda, ¿viste? Pero por eso, cuando me peleé, de repente era él para todo el mundo y no cabía ninguna duda de que era él. Tipo, nadie se preguntaba, no es él. Como que estaba pelado. Capaz cuando hablaba, ¿viste? Cuando hablaba, como que medio raro porque tengo la voz media de pito todavía. Pero después cuando me dejé crecer el pelo, empecé a ser ella de vuelta. Y es difícil. A mí particularmente lo que me pasa es que soy ella en todos lados. Digo, yo voy al hospital, soy ella, soy mi nombre muerto. Voy a
donde sea. Voy a un trabajo, soy ella, soy mi nombre muerto. Alquilo un departamento, soy ella, soy mi nombre muerto. Quizás, bueno, ahora con mi nombre me pasa que cambié el documento hace unos años ya. Entonces hay ciertas cosas que por ahí se habilitaron con mi nombre. Pero bueno, hay otras que, por ejemplo, en el sistema de salud el nombre no se actualiza. Y me dijeron que era cuestión del RENAPER, fui al RENAPER, en el RENAPER está todo bien, volví al hospital, bueno, no se actualiza. Ya hace años que actualicé mi documento, en el sistema público sigo apareciendo con mi otro nombre. Entonces ya es una entrada de, bueno, entro, voy a mesa de entrada, pido un turno y ya me trataron con otro nombre. Y ya me dijeron otro pronombre. Entonces, no sé si entra en lo hostil, pero sí es como, bueno, si ya desde la base no me tratan como quiero, entonces después, como, ¿qué es lo que queda? ¿Cuál es la vara, digamos? O sea, si voy a la mesa de entrada y no me tratan como quiero y después voy al médico y me tratan de ella y no le puedo decir, por ejemplo, a la ginecóloga libremente con quién tengo relaciones sexuales, entonces sí afecta en todo. Y como que es hostil todo, todo lo que gira alrededor de eso. ¿Cuándo es suficiente para las otras personas? ¿Cómo me veo? ¿Cuándo va a ser suficiente mi masculinidad o mi forma de vestirme o mi forma de ser para que esa persona me trate con el pronombre correcto, con mi género correcto, que me valide, que entienda que los varones no se ven de cierta forma específica y se pueden ver de 1000 maneras diferentes y cada uno de nosotros somos válidos? O sea, como que para la gente, si vamos al caso, es como que para mucha gente cis que no está en esta movida y no entiende mucho, nunca va a ser suficiente las cosas que nosotros podemos intentar hacer o intentar encajar en ciertos roles o formas de género o formas de vernos, formas de expresarnos, porque... Y ahí caigo, claro, nunca va a ser suficiente para las otras personas. O sea, esta decisión la tengo que tomar por mí, no por las otras personas y cómo me tratan. Sino yo, cuando me veo en el espejo, quiero ver un varón, que es difícil decir eso porque yo me veía como un varón antes de hormonarme. Pero tenemos tantos estereotipos de género en la cabeza y es tan difícil desarrollar eso porque es cultural, es social. Entonces yo me empecé a replantear mucho todo eso. También tuve un conflicto interno muy grande con... bueno, ¿qué es lo que quiero yo? O sea, ¿qué es lo que yo quiero que la gente vea de mí? A mí empezó a pasar que definitivamente sentía la necesidad muy grande de que me vean y me vean como un varón. O sea, no me importaba si me veían como un varón femenino, un varón masculino, eso no me importa. Pero sí que me vieran y me traten con el pronombre correcto, en mi caso, fácil, ¿entendés? Como que también es muy duro para las personas que no se hormonan y no caen en ese estereotipo de... si es una mujer trans que se vea femenina, si es un varón trans que se vea masculino, o si es una persona no binaria que se vea andrógino, lo cual es como súper complicado. Nada, como también entender que hay un montón de posibilidades y a mí me pasó en mi caso que necesité desglosar o entender, como súper analizar por qué era que yo quería hormonarme y si era necesario en mi vida. La ley de identidad de género me dio mi nombre. Y muy importante porque es mi nombre. A mí y a muchas otras personas, digo, nos dio una forma de nombrarnos que nos hace bien, que nos sienta a quien somos. Para mí, quizás cuando recién salió, yo no tenía tanta información, era bastante pibi, o sea, más o menos, pero sí. Y ahora que lo pienso así, como nunca me lo había preguntado, la verdad, pero ahora que lo pienso como en retrospectiva, es como fue algo importante. También como el hecho de que salga, que se hable de eso, que de repente sea un tema en la agenda pública, como que eso hace que de repente hay personas que nunca se lo cuestionaron, que se lo empiecen a preguntar o se lo empiecen a cuestionar, como todo lo que se pone ahí en juego con la ley, digamos. Como que por un lado siento que fue muy importante en ese sentido, como para poner el tema en la agenda. Y por otro lado, sentir que es una ley que me dio mi nombre. Y que el día de hoy yo escucho mi otro nombre
me mueve un pelo. O sea, no sé quién es. Entonces como que eso me dio la identidad de género, la ley de identidad de género. Ser Lucié. Estamos, en algunas cosas hemos progresado, no sé, tenemos la ley de identidad de género, tenemos la ley de matrimonio igualitario, genial, ¿alcanza? No. Pero bueno, me parece que igual sigue siendo fundamental que estén y se sostengan, ¿no? Porque te da un marco legal en el sentido de la existencia también. Digo, esas leyes quiere decir que existimos, ni más ni menos. Las disidencias tenemos los problemas que tienen las personas normales, normales entre comillas, ¿no? Las personas dentro de la norma. Los mismos, digo, las mismas preocupaciones, más la preocupación de ser una disidencia. Que tiene que ver, digo, a una persona cis o normativa o lo que sea, que no sea una disidencia, no la van a echar de su casa, no le van a no respetar el nombre, el pronombre, no la van a violentar. Digo, como que siento que las disidencias tenemos como un plus agregado a nuestras vidas para preocuparnos de nuestra salud mental. Como que nuestra salud mental está en riesgo, como mucho más en riesgo que la de otras personas que no son disidencias. Dentro de la comunidad LGBT, los varones trans somos las personas con una tasa de suicidio más alta dentro de la comunidad. Es muy doloroso pensarlo así porque y encima hay muchísimas disidencias que son adolescentes, niñeces. A ver, hablar de suicidio duele muchísimo, pero hay que hablarlo. O sea, hay que hablarlo por más que sea doloroso. No podemos hacer de cuenta que no pasa y creo que tiene que ver con una cuestión de que los varones trans tenemos una formación como mujeres en la vida. O sea, a no ser que enseguida en tu vida, no sé, a los 4 o 5 años ya hayas empezado a transicionar, que no es el caso de la gran mayoría, tenemos una formación en femenino y todo lo que acata ser mujer y lo que significa no hablar de tus problemas, no expresarte tanto porque sos hinchapelotas, porque estás hablando demasiado de tus sentimientos. Entonces yo siento, y esto es un análisis muy personal, anda a chequearlo pero me parece que el tema de no hablar de salud mental o de que la tasa de suicidios entre los varones trans sea tan alta tiene que ver con todo eso para mí. Tiene que ver con una cuestión de quedarnos callados, no contar tanto lo que nos pasa. También pasa muchísimo que a las mujeres trans las violentan muchísimo. Y los varones trans nos violentamos mucho a nosotros mismos. Y siento que tiene que ver muchísimo con todo esto de haber sido criados en femenino, con un montón de reglas de género, con que quieras o no, estamos avanzados como sociedad, pero hay un montón de cosas del género que son re viejas y que ya quedaron atrás y que las seguimos cumpliendo de todas formas. Creo que todavía falta mucho, que hay sí muchas, nuestras vidas, me incluyo porque tiene que ver con mi propia vida, la cuestión de la llamada disidencia, pero creo que tiene que ser algo cada vez más, que ya no sea necesario de confesar o de sentir que uno tiene que decir que es tal cosa para tal otra, ¿no? Entonces, me parece que a mí la palabra disidencia, pensándola políticamente, me hace pensar en algo que no solo difiere, sino que lucha y que lucha para no ser, mejor dicho, lucha para ser. Yo soy parte de Pampa Trans, que es una orga que surgió a partir de movilizar la lucha por Tehuel de la Torre, que es este varón trans desaparecido desde el 2021. Y también surgió de la necesidad de que personas X, o sea, personas que no conocíamos, nos escribieran a nuestras redes sociales personales. Es decir, tengo a mi hijo que tiene, no sé, 5 años o 10 años o 12 años, me dice que es un varón y que yo no sé qué hacer con esto. Y por ahí hay gente que no tiene los recursos para expresarse políticamente correctamente, pero sí tienen el amor y la contención a sus hijos
que al fin y al cabo realmente eso es lo que importa. O sea, no me importa si te cuesta decirme mi pronombre, la cosa que me importa es que intentes hacerlo. Y de la necesidad evidente que hay como sociedad para muchas personas que existan esas redes de apoyo, estos lugares así de comunicación en donde se hablen de estas cosas, o simplemente una persona que está re perdida y que te escribe, che, vos conocés a, no sé, ese pibe que fue a hablar a tu podcast, me pasás el número, o sea, como que eso, ¿entendés? Como que las personas seamos visibles, hablemos de esto, y a partir de ahí siento que la palabra y la ayuda se va a ir esparciendo, pero hace falta mucha más lucha y compromiso. Falta un montón, pero hay algo que es como, me parece ineludible, y es que han decidido existir y nombrarse y mostrarse y expresarse y bueno, me parece que eso es algo como que no tiene vuelta atrás, ¿no? Hay contextos un poco más amigables que otros. Uno quizás lo dice desde un lugar de cierto privilegio, porque hay circunstancias extremas que uno no pasa. No sé si no les voy a pasar, pero digo, hasta ahora no. Entonces digo, es difícil a veces hablar de estas cuestiones en ese sentido, de no ubicarse en un lugar de privilegio y decir, no, porque tal cosa. Nada, me parece que siempre, vos decías recién lo de los contextos más amigables, yo creo que son los contextos donde pueda circular la palabra. Tenga la forma que tenga, ¿no? Siempre que alguien se puede hablar de lo que le pasa, de lo que piensa, de lo que cree, bueno, hay algo que... Ese lazo, digamos, me parece que es fundamental. El juntarse, el encontrarse, el nuclearse por la razón que sea, digamos. Me parece que siempre es como ese recurso a la otra persona, siempre es como, me parece constructivo. Nada, la cosa es esa para mí, como por lo menos empezar a contárselo a tus personitas de confianza, y si no tenés personas de confianza, sacarte un turno en psicología en la posta de tu barrio y empezar a hablarlo con alguien. Creo que todavía es necesario disentir, es necesario nombrarnos como disidencia, todavía es, bueno, más en estos tiempos en Argentina, sostener esas luchas, sostener esas identidades, pero no sé si es un pensamiento esperanzador, pero de creer que en algún momento, que es un poco utópico, bueno, que alguien ya no tenga que estar pensando en una terapia o con una amiga o con quien sea, ¿qué hago? ¿Lo cuento? ¿No lo cuento? ¿Lo digo? ¿No lo digo? Digo, si me preguntás cuál quisiera que sea el futuro, ese, que alguien elija a quién, cómo, ¿no? Así como nadie cuenta la heterosexual. ¿Por qué no lo cuentan? ¿Porque escondan algo? No, porque es algo obvio. Bueno, la idea es que en todo caso todo sea obvio, o no, o nada lo sea. Este fue el segundo episodio de la segunda temporada de ¿Cuál es tu mambo? Le agradecemos a Soriel, a Lucié y a la licenciada en psicología Yanela Marzorati por participar de este episodio. Si te gustó lo que escuchaste, podés suscribirte a nuestros canales en YouTube y Spotify, darle like y compartirlo. Y si querés enterarte de lo que se viene y de todas las novedades, seguinos en Instagram. Podés buscarnos como cualestumambo.podcast. Si necesitas ayuda, asistencia o acompañamiento, en la provincia de La Pampa podés llamar las 24 horas a las líneas de asistencia telefónica gratuitas 132 y 136.